Buenas tardes chicos, bienvenidos a una semana más de clases. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy en la asignatura de química. Que se comparta un ratito. Listo. Ahora vamos a ver las fuerzas de atracción intermolecular. Hemos interpretado los enlaces como fuerzas que se dan en el interior de las moléculas, es decir, intramoleculares. Por tanto, existen interacciones entre las moléculas, las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas de las sustancias covalentes. Las fuerzas intermoleculares pueden ser de dos clases, fuerzas de Van de Waals y el enlace de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un tipo de especial interacción electrostática, es decir, es un enlace intermolecular más intenso que la fuerza de Van der Waals, lo que hace que las sustancias que las presentan tengan punto de fusión y de ebullición más elevados. Se da entre hidrógenos y átomos pequeños y muy electronegativos. Tenemos el enlace de hidrógeno y el enlace covalente polarizado. En este caso, el agua se forma entre el enlace entre un átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno de otra molécula, de manera que cada molécula de agua pueda estar unida a otras cuatro moléculas. Entonces, el enlace relativamente fuerte hace que el agua en condiciones ordinarias sea un líquido. Su punto de fusión es más alto de los que corresponden por peso molecular. Con el nombre de la fuerza de Van der Waals suelen agruparse distintas clases de interacciones intermoleculares de naturaleza electrostática, fuerza dipolo y la fuerza ion-dipolo y la fuerza de London. Tenemos un ejemplo. Indica qué clase de fuerzas intermoleculares existen entre las siguientes pares de especies químicas cuando se hallan en estado líquido sólido. Las moléculas de monóxido de carbono tienen un momento dipolar debido a su diferencia de electronegatividad de carbono y oxígeno. Entre sus moléculas hay fuerzas dipolo-dipolo, además de fuerzas de dispersión presentes siempre entre moléculas. En el NH3 tiene moléculas polares. Entre las moléculas de NH3 y los iones nitrato aparecen fuerzas de ion dipolo. Entre las moléculas de metanol se forman enlaces de hidrógeno en la siguiente forma. Las moléculas de NH3 son dipolos, mientras que los átomos de argón son neutrones. Entre estos dos tipos de partículas existen fuerzas dipolo-dipolo y tucido, además de la fuerza de dispersión. La fuerza de Van den Waals, dipolo-dipolo. Son fuerzas atractivas que aparecen entre dipolos eléctricos constituidos por moléculas polares. Cuanto mayor sea el momento dipolar de las moléculas, mayor es la fuerza atractiva. Es el caso de las interacciones entre moléculas de HCl en estado líquido o sólido. Tenemos el dipolo permanente y el dipolo permanente de este lado. Las dos fuerzas son atractivas, interaccionan entre sí y son dos polos, es decir, dipolo. El ion dipolo existe una fuerza ion dipolo entre un ion y la carga parcial en su extremo de una molécula polar. Los iones positivos son atraídos hacia el extremo negativo de un dipolo, mientras que los iones negativos son atraídos hacia el extremo positivo. La magnitud de la atracción aumenta al incrementarse la carga del ion o magnitud del momento dipolar. Las fuerzas ion-dipolo tienen especial importancia entre las disoluciones de sustancias iónicas en líquidos polares, como una disolución de NaCl en agua, la estructura cristalina del NaCl y la NaCl en agua, sólido, sodio y cloro, ¿no? En cristalinas, o sea, se cristaliza un poco y en agua son más separadas, eso nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta. Las fuerzas de London, también llamadas fuerzas de dispersión, son atractivas y aparecen en moléculas no polarizadas. Existen entre las fuerzas, se explica admitiendo que un momento dado de la molécula no polar experimenta un ligero desplazamiento hacia la carga eléctrica y crea un dipolo instantáneo. La distribución de la carga cambia de modo que el momento promedio es nulo, pero el dipolo instantáneo puede polarizar otras moléculas cercanas y generar un dipolo inducido. A temperaturas bajas o la atracción de dipolos mantiene las moléculas de estado líquido a sólido. Por ejemplo, entre los átomos de helio, entre las moléculas del oxígeno, del nitrógeno y otras más.
El enlace metálico. El enlace metálico es la fuerza atractiva que existe entre los metales, entre los iones positivos y los electrones, recordemos que son negativos. Los metales son elementos más numerosos de la tabla periódica y están situados a la izquierda y al centro de esta. Son metales de sodio, el magnesio, el titanio, el hierro, la plata, etc. La estructura interna de los metales. Los átomos de los metales no forman moléculas, sino que colocan ordenadamente y constituyen una estructura cristalina, lo más compacta posible. Cada átomo se desprende de sus electrones de valencia, convirtiéndose en ion positivo. Los elementos de valencia de todos los átomos forman una nube electrónica capaz de desplazarse entre los huecos, de la estructura. La interacción entre la nube de electrón y los iones positivos aseguran la estabilidad del metal. En general, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las intramoleculares. Y la estructura interna del aluminio es así, ¿no? Veamos las propiedades de las sustancias. Unidades estructuradas de sustancias. Permítanme un momento, chicos, por favor. Ya, chicos. He unido estructuralmente de las sustancias. Tenemos iones, átomos y moléculas. Los iones se dividen en positivos y negativos unidos por enlaces iónicos y su resultado es un compuesto iónico. Ejemplo, el NaCl. Los positivos unidos por enlaces metálicos toman como resultado sustancias metálicas, como por ejemplo el aluminio. Ahora, tenemos los átomos que se unen por enlaces covalentes. El resultado es una sustancia covalente o una sustancia covalente molecular. El ejemplo de la sustancia covalente atómica es el SiO2. O las moléculas que se unen por enlaces intermoleculares y su resultado es una sustancia covalente molecular como el H2O, el agua. Vamos con un experimento que ustedes pueden realizarlo en la casita si es que lo desean y quieren adquirir se puede decir, este experimento, ¿no? Quieren adquirir el conocimiento o más que todo la experiencia de haber hecho este experimento. Ojo que no les estoy diciendo que tengan que realizarlo, simplemente que si es que lo desean. Tenemos el tema del enlace y conducción eléctrica. El objetivo es identificar algunas sustancias de acuerdo con el tipo de enlace iónico covalente, los materiales desde el agua destilada y probeta, vasos de precipitación de 50 mililitros, vidrios reloj limpios y secos, espátula y varilla para agitar, papel absorbente, sustancias sólidas, sal común, azúcar, urea, sulfato de cobre, zinc y aluminio. Sustancias líquidas como la benzina o el aceite, equipo para el montaje eléctrico, una pila de petaca de 90 voltios, cables de cobre, electrodos de grafito, grupos tomados del interior de una pila de petaca de 4,5 voltios o en su defecto pinzas y clips metálicos de una lámpara de linterna. El proceso. Conectamos los cables de la pila de petaca. La lámpara y los electrodos unen los electrodos entre sí y comprueba que la lámpara se ilumine separando los electrodos. Dispongo una pequeña cantidad de sal común con vidrio reloj en forma de cordón, perdón. Coloca los electrodos en los extremos del cordón y observa si la lámpara se ilumina o no. Anota los resultados en un cuaderno, recoge las sustancias y deposítalas en un contenedor desechable adecuado. Limpia los electrodos con el papel absorbente, repite el proceso para el resto de la sustancia sólida. Vierte unos 40 mililitros de agua destilada en un vaso de precipitación limpio. Coloca lentamente los electrodos dentro del vaso hacia la parte media del líquido sin que toquen los fondos según el montaje fotográfico. Observa si la lámpara se ilumina o no y anota el resultado. Retira el vaso y añade unos gramos de sal como si que disuelvan el agua. Coloca de nuevo los electrodos dentro del vaso y anota los que la lámpara se ilumina o no. Retira los electrodos y con la varilla agita el agua con la sal. Comprueba si la sal se ha disuelto o no en el agua. En caso afirmativo, introduce los electrodos en la disolución y observa la iluminación de la lámpara. Anota el resultado de desastre
de forma adecuada del contenido del vaso, limpia los electrodos en agua destilada y repite el proceso utilizando el azúcar, el sulfato de cobre y las sustancias líquidas. Resumen de la unidad número 3. Una de las maneras que es para representar los electrones presentes en los elementos es a través de la estructura de Lewis. Sus estructuras constan del elemento medio y electrones rodeándolo. Por lo general se adquiere que los átomos de los elementos se rodeen de 8 electrones en el subnivel más externo para ganar estabilidad. A esto se conoce como regla de octeto. Cada uno tiene 8 electrones, lo cual tiene excepciones y constituye con los elementos tienden a ganar, perder o compartir electrones para que su nivel más externo sea de 8 electrones. La energía del enlace depende de la distancia y el tipo de elemento que tenga. A medida que la energía absorbida aumente, la distancia entre los núcleos va a disminuir y viceversa. Existen muchos elementos en forma de iones, positivos, negativos. Los positivos, los cuales pierden electrones, carga negativa y por ende tienen carga positiva. Los negativos, los cuales ganan electrones, carga negativa y por ende tienen carga negativa. Dentro de los compuestos hay tipos de enlaces, enlaces iónicos, enlaces covalentes. El iónico ocurre cuando el ion positivo es un ion con un ion negativo, pueden formar compuestos iónicos. El covalente, en cambio, ocurre cuando los átomos neutros forman algunas sustancias. La covalencia es la capacidad de formar enlaces covalentes y las propiedades de los enlaces covalentes es que forman sustancias covalentes, como moléculas y cristalinas. Moleculares, cuando están en temperatura ambiente, en forma líquida o gas, son solubles o disolventes orgánicos en agua y no conducen a electricidad. Las cristalinas tienen a temperatura ambiente, son sólidos, insolubles y no conducen a electricidad. Existen fuerzas intermoleculares, como por ejemplo el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, que es un enlace intermolecular más intenso que la fuerza de Van der Waals. La fuerza de Van der Waals son los dipolos polo-ion dipolo, que las fuerzas de dipolo son fuerzas atractivas que aparecen entre dipolos eléctricos constituidos por moléculas polares, y en los ion dipolos existe una fuerza entre ion y la carga parcial de un extremo de la molécula. La fuerza de London son aquellas que se dispersan entre atractivas que aparecen entre moléculas no polarizadas. Un ejemplo es el enlace metálico y la forma de los metales entre los iones positivos. Acabando esto, tenemos una zona de investigación que es confirmar el hallazgo del elemento número 113 de la tabla periódica. Un investigador japonés del centro Nippon Riker identificaron hace unos meses el urun-trio, un elemento de carácter sintético. Este es el elemento número 113 de la tabla periódica. Dicho descubrimiento fue aceptado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es UPAC. El elemento cuenta 130 de protones de núcleo y se puede sintetizar al hacer colisionar iones de zinc sobre una capa ultra fina de bismuto. En general, los elementos sintéticos no están en forma natural y son generados artificialmente a través de experimentos. Hasta la actualidad se han producido 24 elementos en este tipo, aunque tiene la alta intensidad. Tenemos la fotosíntesis inversa. Estudios recientes han demostrado un proceso natural que describe la fotosíntesis inversa. Durante este proceso, la energía de los rayos del sol recogido por la clorofila descompone la biomasa vegetal, lo que permite producir ciertas sustancias químicas y biocombustibles. La fotosíntesis inversa tiene la capacidad para romper enlaces químicos entre carbono y el hidrógeno. Esta habilidad se podría emplear para convertir el metal en metanol, un combustible líquido en condiciones ambientales. El metano es de gran importancia porque este se emplea como materia prima en la industria petroquímica para la elaboración de combustibles. Por último, el científico forense investigaría y estudiaría la evidencia biológica como el ADN, rastros, huellas, marcas de herramientas y evidencias químicas como drogas venenosas u otros compuestos para ayudar a resolver casos de la justicia. Eso es con respecto al día de hoy, chicos, esperando que se encuentren súper bien, que les vaya súper bien en esta semana, recordando que ya acabamos la unidad número 3, ya iríamos la otra semana a la unidad número 4. Resuelvan las actividades con coherencia y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos.